Profe, gracias por ver este video. En esta ocasión pues, vamos a estar hablando de los diferentes tipos de contratos que podemos encontrar en la lectura 4 del módulo 2. Quiero empezar con la primera pregunta que hace referencia a qué es un contrato. Y básicamente a nivel de doctrina pues podemos definir que los contratos son una especie del género convenios, ya que efectivamente un contrato es un convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones a dos o más voluntades. La pregunta número 2 efectivamente decía que teníamos que explicar con 3 características los contratos mercantiles de la lectura 4. Creo que las características principales de los contratos mercantiles van a depender de cuál sea el objeto del contrato como tal, pero puedo destacar las siguientes características. Son contratos reales, consensuales o solemnes. También son contratos unilaterales o bilaterales. También siempre van a ser contratos onerosos y también van a ser contratos de ejecución inmediata o aplazada en el tiempo. Entonces básicamente pues considero que esas son las características que pueden definir todos los tipos de contratos como tal. La siguiente pregunta decía que si deseo adquirir un vehículo, ¿qué contrato se tendría que usar? En este caso, claramente, se hace un contrato de compra-venta. ¿Por qué? Porque se entiende el contrato de compra-venta cuando el vendedor va a transferir la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla como tal. Y el comprador, en este caso yo, estoy en la obligación a pagar el precio de lo que vale el vehículo en dinero como tal. Entonces eso se establece el contrato, se firma claramente y ahí yo ya puedo obtener lo que es ese vehículo. La siguiente pregunta indicaba que si un padre tiene 2 hijas menores de edad, ¿qué contrato pudiera proteger su patrimonio en caso de que él fallezca? Claramente aquí el contrato que se utilizaría es un fideicomiso familiar, ya que se presenta como la figura jurídica esencial a la hora de proteger el patrimonio, ya que ésta limita o restringe la venta de bienes, permite realizar inversiones específicas o asignar inclusive rentas en función de unos requisitos establecidos previamente. Entonces claramente aquí en la familia es muy común que se utilice el fideicomiso para proteger los bienes que con tanto esfuerzo pues han adquirido durante los años y en un dado caso de que los padres fallezcan pues puedan garantizarle a sus hijos todos esos bienes que han venido adquiriendo con el tiempo y con el paso de los años. Si una empresa, bueno, la siguiente pregunta, si una empresa desea utilizar el apalancamiento, ¿qué contrato mercantil le pudieran recomendar y por qué? En este caso, tuve que analizar muy bien la pregunta porque llegué a la conclusión que efectivamente yo le recomendaría una fianza, porque así se puede tener un enganche de que ellos puedan responder por un bien como tal para tener capital para la empresa, ya sea para un proyecto que ellos desean desarrollar, para unos insumos que necesiten o algún material que ellos necesiten comprar como tal. Entonces en ese caso firmaríamos un contrato de fianza para poder tener ese enganche de que ellos puedan responder efectivamente en una eventualidad como tal. La siguiente pregunta mencionaba que teníamos que explicar qué es una obligación y cómo se relaciona con el ámbito mercantil. La obligación como tal es un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud del cual una o varias de ellas, en este caso el deudor o deudores, quedan sujetas respecto a otra u otras, acreedor o acreedores inclusive, a no hacer o hacer alguna cosa como tal. En el ámbito mercantil, una obligación es una relación jurídica que nace cuando una persona llamada deudor, se adquiere la obligación de dar, hacer o no hacer alguna cosa en beneficio de otra persona llamada acreedor. Entonces, básicamente esa sería la relación de que las obligaciones como tal
pues son todos aquellos vínculos jurídicos donde nosotros estamos sujetos, o mejor dicho, la persona está sujeta a hacer o no hacer alguna cosa como tal. También se nos pregunta que tenemos que explicar los tipos de obligaciones y su relación con la legislación mercantil. Primero que nada, pues vamos a explicar lo que son las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las primeras, en este caso las obligaciones civiles, se llaman así por derivar su fuerza de la ley civil. ¿Esto qué quiere decir? Que confieren al acreedor el derecho de compeler al obligado por medio del poder social al cumplimiento de la prestación en caso de que no quiera hacerlo voluntariamente. Las segundas, por su parte, son llamadas naturales, claramente por tener su origen en el derecho natural como tal y carecen de fuerza coercitiva exterior para poder imponer su cumplimiento al renuente. También existen lo que son las obligaciones solidarias, y estas obligaciones solidarias se enumeran en dos. Primero, la solidaridad activa, que es cuando una deuda aparece constituida en favor de dos o más personas, de modo que cualquiera de ellas tiene la facultad de exigir el pago total y el deudor tiene el derecho de pagar, la obligación de pagar válidamente a cualquiera de los acreedores, que resulta lo que se denomina la solidaridad activa. Y como tal, la solidaridad pasiva implica que cualquiera de los diversos deudores solidarios tengan la obligación de satisfacer en su totalidad la prestación debida cuando ésta sea exigible como tal. En ese caso, pues podemos básicamente definir ambas. Cualquiera de las dos, los acreedores pueden reclamar del deudor la íntegra prestación del objeto de la obligación. Y en el caso de la pasiva, pues en caso de la pluralidad de los deudores, todos quedan obligados a cumplir íntegramente la obligación cuando el acreedor le obligue a ello como tal. Bueno, profe, en este caso sería mi video. Lamento mucho no poder haberle entregado en tiempo y forma, ya que tenía una serie de problemas como tal, pero le agradezco mucho que lo haya visto.